Hola todos y todas, estoy muy complacida de que me acompañen en este espacio. Mi nombre es Iris Luna Montaño, soy médica psiquiatra, muy interesada en todo lo que tiene que ver con la prevención y promoción en salud mental, hábitos saludables, conductas y elementos que tienen que ver con nuestra calidad de vida, como los hábitos saludables, por ejemplo. Considero que la educación en salud es algo fundamental para nuestra población y entre más esclarezcamos las cosas y no nos dejemos meter gato por liebre con informaciones falsas, pues más empoderadas y más empoderados vamos a estar. En el día de hoy, en este Expreso con Iris, voy a traerles un material fresco y concentrado que tiene que ver con un tema que he venido desarrollando desde hace algún tiempo y que culminará dentro de muy poco, exactamente el día 22 de mayo, con una conferencia que se llamará Importa más gustarme que gustar, el poder de la autoimagen. Hemos hecho varios programas hablando de algunos factores relacionados con la autoimagen. Entre ellos hemos mencionado el papel que puede cumplir, por ejemplo, el mindfulness o la atención plena para ayudarnos a crear una buena imagen corporal. También hemos hablado del papel del ejercicio después del parto y dentro de muy poco tiempo hablaré con la doctora María Clara Mejía, una gran dermatóloga, persona muy empática, muy sensible, muy generosa. Hablaremos de un tema que tiene que ver con los hábitos saludables y el cuidado de la piel. Entonces, en el día de hoy quiero hablarles de algo que no va a aparecer en el evento que voy a dar. Y por eso pienso que valdría la pena que también lo tuvieran en cuenta, porque esto es un valor agregado a esa información. Vamos a hablar de la imagen corporal en el contexto del abuso sexual. Y esto no es algo muy extraño, es algo realmente frecuente. ¿Qué me llevó a mí a decidir que en este expreso de hoy hablaríamos de esto? Hace muy poco tiempo, en Colombia, en una ciudad llamada Popayán, que queda al sur de Colombia, ocurrió algo terrible. Una mujer joven de 17 años se suicidó. Se suicidó y el día anterior había sido sometida a un tratamiento denigrante donde la detienen y la tocan por diferentes partes del cuerpo, exponen parte de su cuerpo, generándole un gran dolor, un gran sufrimiento, una sensación de shock en el contexto de unas marchas que se están haciendo y unas huelgas que se están haciendo en este país. Muy bien, en primer lugar, mis grandes respetos para la familia de esta joven, Alison Ugus Meléndez. Por favor, si su familia me escucha, les acompaño con todo el corazón y espero que todas las investigaciones aclaren todo lo que ha pasado, porque el desenlace ha sido un desenlace terrible y esto tiene que llamarnos la atención a los sanitarios, a quienes trabajamos en el área de la salud. Nosotros los médicos y los psiquiatras no podemos hacernos para un lado, no, tenemos que hablar de estos temas que en este momento se vuelven pues muy frecuentes, donde aparecen muchas informaciones, pero nuestro papel es dar una información veraz y educar a la gente en este tipo de temas. Se dice en las noticias que Alison Ugus Meléndez no fue sometida a un acceso carnal, pero quiero decirles que cualquier manera de tocamiento, de intimidación,
de connotación sexual, de amenazas, de cosificación, que tiene que ver con satisfacer a un individuo que tiene el poder y que yo no tengo la posibilidad de defenderme ni de aceptar o no aceptar, se trata de abuso sexual, y vamos a explicar en este programa todos estos elementos y cómo ese abuso sexual puede traer terribles consecuencias en las personas. No es necesario que te penetren. Si te humillan, si te tocan, si te manosean, si te exponen ante los demás, eso es una forma de maltrato o de abuso sexual. Y hablamos de abuso porque hay un personaje o unos personajes que tienen el poder. O sea, la persona no puede defenderse. Entonces, Alison, que descanses en paz, y espero que esto que ha ocurrido abra la conciencia de muchísimas personas y que estas cosas no sigan ocurriendo en este país. Según la Fiscalía General de la Nación en Colombia, entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2021 se registraron 37 feminicidios, un 8.8% más que en el mismo periodo del 2019. Esto es sintomático y esto es muy grave. En otro lado están las denuncias por violencia sexual. La mayoría de estas fueron denunciadas por las mujeres. En total, 3.877 casos reportados hasta el momento en el 2021. Esto tenemos que pararlo. Todos tenemos que contribuir para que estas cosas no sigan ocurriendo. Pero entonces entremos en este tema. Hablemos primero qué es el abuso sexual y qué incluye. El abuso sexual es cualquier tipo de contacto sexual con una persona que no puede dar su consentimiento, como una persona menor de edad, como una persona que tenga una discapacidad mental o intelectual, o que esté desmayada, por ejemplo, a causa del consumo de alcohol o de drogas, o que no esté en condiciones de responder porque, por ejemplo, está dormida, o un niño pequeño que no tiene ninguna forma de defenderse. Cualquier tipo de contacto sexual con una persona que no da su consentimiento es abuso sexual. Dentro de estas formas de abuso sexual tenemos la violación, tenemos el intento de violación, tenemos la coerción sexual, amenazarte con alguna razón, intimidarte para que cedas a tener una relación sexual, el contacto sexual con un niño, las caricias, los tocamientos, contactos deseados o no deseados, ojo, por encima o por debajo de la ropa. Cuando digo contactos deseados, estoy hablando de que el agresor desea tocar a esta persona. Y cuando digo no deseados, digo que muchas veces utilizan a otros individuos que no quieren tener este acto para que toquen a esta persona. Es decir, el agresor que tiene una autoridad, le ordena, por ejemplo, a un niño a que le baje los pantalones a una niña y la toque. Y este otro hombre está filmando. Pero lo que debemos pensar es lo que ocurre desde el punto de vista de la persona que es agredida sexualmente. Es decir, esas caricias o esos contactos no son deseados
por la persona que está siendo sometida a esto, ¿sí? Y no importa que sea solamente por encima de la ropa, no importa que se trate de una nalgada, no, eso también es abuso sexual y peor aún si te meten la mano debajo de la ropa. El abuso sexual también podría ser de tipo verbal, visual o incluso sin contacto. En cualquier situación en que se te fuerce a participar sin que tú quieras en una actividad sexual o en la que te expongan visualmente a objetos o a contenidos sexuales, por ejemplo, películas pornográficas. Entonces, este otro tipo de abuso sexual podría incluir el voyerismo, el mirar a hurtadillas, cuando alguien mira, por ejemplo, actos sexuales privados sin el consentimiento de los involucrados. Una persona se puede poner con un larga vista a mirar la habitación del vecino a ver cuándo están teniendo sexo o incluso tomar fotografías. El exhibicionismo, cuando un hombre sale a la calle, se quita el gabán y muestra el pene a un grupo de estudiantes, eso también es abuso sexual. El acoso sexual con amenazas, llamadas por teléfono o mensajes en el chat con conversaciones muy explícitas, haciendo requerimientos muy concretos de índole sexual. Forzar a alguien para posar para fotos de tipo sexual. Y aquí hay que pensar en el peligro que corren muchos niños que entran en contacto con quienes se suponen son otros niños y entran en un juego en el que terminan perjudicados porque el que está detrás de esta cuenta no es un niño sino un pedófilo que finalmente les amenaza tratando de decir que si esas fotos no las hace para él, va a ser amenazado o se le va a contar a los padres y se va a vulnerar ese secreto. Todo eso es abuso sexual. También el mandar a personas mensajes de contenido sexual con fotos o con textos no deseados. Entonces, como ven, no se trata solamente de penetrar a alguien, se trata de intimidarla, de utilizar la fuerza, de utilizar el poder y de que no haya consentimiento de la otra persona para acceder a ese tipo de tratamiento que a veces es inhumano, a veces es cosificante y es terriblemente humillante. Entonces vemos cómo en la palabra abuso sexual hay abuso del poder, está en juego el consentimiento de la persona, hay una culpabilización a la víctima y existe un tema que tiene que ver con el secreto, con la vergüenza, con empezar a avergonzarme y no quererle decir absolutamente a nadie. Entonces, el abuso sexual es un tipo de actividad o de contacto sexual en que, repito, no das tu consentimiento. Un atacante puede utilizar la fuerza física, el abuso de poder, las amenazas, darte drogas o alcohol, engañarte y en una cerveza darte algún tipo de sustancia para que tú pierdas el contacto con la realidad y accedas para el abuso sexual. También incluye la violación y la coerción sexual. Si sufriste un ataque sexual, no tienes que sentirte avergonzada. No es tu culpa. Y no importa en las circunstancias en que haya ocurrido. Y aquí viene un tema muy importante. La gente suele estigmatizar, suele marcar y muchas veces suele ponerse a favor de los agresores sexuales. A ver, es que ¿qué estaba haciendo en la noche? ¿Por qué tenía que salir en la noche y vestida así? ¿Quién la mandó a ponerse esa minifalda? ¿Quién la mandó a ir a esa discoteca y moverse de esa manera? ¿Quién la mandó a poner esos selfies tan sexys?
Entonces ella se lo buscó. No, ella no se lo buscó. No tiene nada que ver. Y este pensamiento es un pensamiento muy rígido, muy inadecuado, que lo que hace es victimizar más a la persona que ha sido sometida a esta vulneración de sus derechos. Entonces, este tipo de actos es un delito grave que debería ser fuertemente penado por la ley y que puede producir graves alteraciones a las personas que lo sufren, tanto hombres como mujeres, tanto a corto como a largo plazo. Fíjense, yo deposito la confianza en alguien. Por ejemplo, cito un caso que pasó hace poco tiempo. Una fotógrafa entra en contacto por internet con otro fotógrafo y deciden ir a tomar unas fotos de un matrimonio a otra localidad. Ellos habían establecido un diálogo, ella había mirado su página web, sus credenciales y consideraba que era una persona muy adecuada. El señor le dice que no pague hotel, que se quede en la casa de su hermana, pero su hermana nunca aparece. Aparece un individuo que era como un amigo o un hermano de este señor, pero rápidamente desaparece el panorama. Ella no siente suspicacia. Comen, ella se pone a revisar las fotos, él le ofrece una bebida, ella se la toma y después empieza a sentir mareo, dolor de cabeza y pierde la conciencia. Cuando se despierta se da cuenta que el hombre está violándola. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque hemos puesto la confianza en una persona que creemos que es correcta, que de alguna manera puede llegar a tener un poder, puede ser un primo, un hermano, un familiar, y de pronto esa persona nos genera lo peor, la peor traición, que es engañarnos y tratarnos como si fuéramos una basura, una cosa. Esta persona, afortunadamente y muy valiente entre otras cosas, se pudo salir de esta situación y lo acusó en redes, y este tipo de cosas cada día hay que hacerlas porque no podemos quedarnos callados. El que calla otorga y hace que posiblemente aparezcan más víctimas. Como les digo, las personas no quedan tranquilas, quedan muy tocadas. Las alteraciones son físicas, psicológicas, emocionales, y se produce una interferencia muy significativa con la vida normal del paciente. Es frecuente la aparición de algo que es reexperimentar lo sucedido una y otra vez. A eso se le denomina flashback, a tener sentimientos como de cambios en el futuro, como que se me acuerda el futuro, unos niveles muy elevados de ansiedad y episodios disociativos, que es algo muy grave. Entonces, uno de los trastornos más frecuentes que puedan llegar a tener estas personas que han sido sometidas a abuso sexual es el trastorno por estrés postraumático. Y ojo, esto no ocurre solamente en los adultos, ocurre también en los niños, y se presentarán unos signos de los cuales hablaremos a continuación. Muchas de las personas que sufren estos delitos no son capaces de denunciarlos debido al cúmulo de circunstancias, tales como que se autoculpabilizan porque dicen: yo no debí quedarme en la casa de ese señor, a mí me habían advertido que no lo hiciera, yo no debí ponerme esa chaqueta, yo no debí haberme puesto esos chores para salir, no debí ir a esa fiesta sola, es que me comporté como una fufa, estaba haciendo las cosas malas. Por otro lado, puede haber un gran temor a las represalias. Esto ocurre mucho con los niños, ¿no? Si tú dices algo, si tú comentas algo, yo voy a matar a tu mamá o me voy a ir y ustedes se van a morir de hambre. O el miedo a que no le crean, o al miedo a la ausencia de apoyo social. Porque infortunadamente en muchos casos los niños hablan con sus padres
o con su madre, y su madre dice: no, eso no puede ser cierto, deja de inventar cosas, que tú eres muy malicioso, eres una persona muy mala y quieres generar que nos separemos. Mucho cuidado con eso. A los niños hay que creerles. De hecho, se calcula que en un 80% de los casos no hay denuncias. Entonces, esto pasa, pues, muchas veces desapercibido. Es como si lo normalizáramos, como si miráramos para otro lado y no nos tocara. Y sí, nos toca a todos. Si bien en los últimos tiempos ya ha habido un mayor repunte del número de denuncias llevadas a cabo. Si este programa le puede servir a alguien para denunciar, para buscar ayuda, me sentiré absolutamente contenta, porque al menos habremos conseguido como algún objetivo. Bueno, también tenemos que pensar que hay ciertas agresiones sexuales asociadas al odio, como un delito de odio. En ocasiones se emplea la violación como un método de ataque o de humillación hacia una persona que pertenece a un colectivo completo, concreto. Estamos hablando, por ejemplo, grupos minoritarios de personas. Este tipo de agresión sexual incorpora un componente de odio o desprecio hacia dicho colectivo. Ejemplos de ellos podemos encontrar la violencia sexual contra algunas mujeres, contra personas del colectivo LGTB, contra personas pertenecientes a las minorías étnicas, contra personas que tienen una condición social, por ejemplo, personas muy pobres. Entonces, todo esto se puede juntar y puede generar en algunos individuos estas violaciones de odio. Muchas veces, cuando hay rencillas entre pandillas, entre enemigos, lo que sea, violan a sus mujeres, violan a sus hijos, simplemente por humillar a la familia, por destruir a esa familia. En los niños, generalmente, estas violaciones o estos abusos sexuales son llevados a cabo por personas bastante cercanas al ambiente cercano a la familia, con lo que la agresión sexual se va a dar en un contexto de abuso de confianza, porque el niño tiene plena confianza en su familia. Si bien en ocasiones se emplea la fuerza física, en la gran mayoría se utilizan otros métodos de seducción. Tiene que ver con la vinculación existente entre la víctima y el atacante, o entre el atacante y los allegados a la familia, utilizando manipulación, promesas, regalos, coacciones, amenazas. Y en el caso de la agresión sexual infantil, el menor no es lo suficientemente consciente de lo que supone es una relación sexual como para ser capaz de dar o negar un consentimiento. Y lo peor aquí es que muchas veces a esos menores se les culpabiliza. Es que lo que pasa es que tú me provocaste. Tú con esa faldita corta y montándote encima mío me provocaste. Es que eres una niña puerca, eres una niña mala. Tú me obligaste a pecar. Tú me obligaste a hacer esto. Tú eres una basura. Tú eres una putita. Este tipo de términos se utilizan. Ustedes pueden imaginarse cómo puede afectar este tipo de cosas en la salud mental de estos niños, en su autoestima, en su autoimagen. Que te digan que eres sucia, que eres una cerda, que eres un peligro, que eres un demonio, obviamente genera muchísimas implicaciones. Y aquí es donde entra la imagen corporal. Hay unos indicadores físicos del comportamiento y de tipo sexual en los menores que han sido víctimas de abuso sexual. Mencionemos algunos indicadores físicos.
Cuando una mamá sospecha que algo está pasando con con su hijo, tendría que pensar en observar si el niño se queja de dolor, si hay golpes, quemaduras, heridas en la zona genital o en la zona anal. Si vemos que la vulva está hinchada, está roja, si hay flujo vaginal. Por ejemplo, si se ve semen en la ropa, en los genitales de los niños. Por ejemplo, si la ropa interior está rasgada, está manchada de sangre o de semen. Si la niña empieza a presentar flujos que le pican, que le arden, que la desesperan y que tiene unas enfermedades de transmisión sexual en los genitales, en el ano, en la boca, en los ojos. Por ejemplo, si empiezas a notar que tiene esta niña o este niño dificultades para caminar, para sentarse, experimentar extremo dolor cuando van a defecar o cuando van a orinar, y si empiezan a presentar enuresis o encopresis, que quiere decir orinarse en la cama o defecarse en la cama o retener la materia fecal. Entonces fíjense que pueden existir unos signos físicos. Estos signos físicos son muy importantes. Además, estos niños pueden adelgazar porque pueden dejar de comer, o al contrario, pueden empezar a comer mucho más por esta ansiedad que tienen y empiezan a ganar peso. Hay indicadores del comportamiento también que tenemos que tener en cuenta. La pérdida del apetito, llantos frecuentes, sobre todo en referencia a situaciones afectivas o eróticas. Por ejemplo, si la mamá está viendo una novela en la televisión donde dos par se besan y el niño empieza desesperado a llorar y a retorcerse, entonces, ojo, hay que evaluar esto. Miedo, experimentar miedo a estar solos, a los hombres o a un determinado miembro de la familia donde no quieren estar con él, se niegan a saludarlo, se niegan a darle un beso. Rechazo, por ejemplo, al padre o a la madre de forma repentina, cambios muy bruscos en la conducta, resistencia a desnudarse o a bañarse, aislamiento y rechazo de las relaciones sociales, no quieren ir a la escuela, fantasías o conductas regresivas como empezar a verlos otra vez chupándose el dedo o orinándose en la cama, tendencia a que todo lo hablan en secreto y que no dicen nada y que se quedan callados, empiezan a presentar un cambio que no tenían antes, se ponen muy irascibles, muy agresivos, muy ansiosos, tienen pesadillas, comienzan a tener acciones delictivas, autolesiones e incluso intentos de suicidio. Y otro punto que es muy importante es que empiezan a jugar, a actuar el acto sexual, es decir, con las muñecas o a jugar el papá y a la mamá, a erotizarse, empiezan a masturbarse teniendo 3, 4 años, pues esto nos tiene que poner muy alerta. Estos son los indicadores de la conducta. Y los indicadores de la esfera sexual, pues están muy claros: los rechazos a las caricias y los besos de la gente que le rodea, el rechazo al contacto físico, empezar a tener conductas como muy sensuales y muy seductoras, especialmente las niñas, como comportamientos muy precoces, como muy inadecuados para la edad, que no tendrían ellos por qué saberlos. Un interés muy exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos y estarlos vigilando y estarlos espiando. Agresión sexual hacia otros niños, por ejemplo hacia los hermanitos. Y confusión sobre lo que están viviendo en el tema de la sexualidad. Como ven, entonces hay indicadores físicos del comportamiento y sexuales, pero para poderlos determinar yo tengo que estar atento. Yo no puedo dejar a mi hijo tirado todo el tiempo con una empleada de servicio y solamente llegar en la noche porque yo no supe qué pasó. Yo no puedo darle una confianza total a un familiar, por más querido que sea,
si el niño me está diciendo yo no quiero estar con él. El uso muchas veces de las cámaras es muy socorrido, porque uno se da cuenta muchas veces que las mismas personas que cuidan a los niños podrían estar abusando de ellos o induciendo a que se presenten este tipo de circunstancias. Entonces, la atención, si amamos plenamente a nuestros hijos, los vamos a proteger y vamos a estar muy atentos de esto, y además vamos a hablar con ellos claramente. Les vamos a hablar de cuáles son las partes íntimas, qué cosas no puedes permitir de ninguna manera. De esto hablaremos en otra charla con una invitada muy especial que se llama Marcela Rizo, que me la traeré para acá, para que hablemos de estos indicadores y cómo hacer. Muchos atacantes, en otros contextos, suelen utilizar en las personas jóvenes, en las adolescentes, en personas adolescentes, hombres y mujeres, porque estamos hablando que esto ocurre en los dos sexos. Pueden utilizar alcohol para emborracharlos y luego, cuando estás embriagado, tú podrías dar el consentimiento, pero ese consentimiento no vale. Entender qué está sucediendo, y no puedes muchas veces ni recordar el ataque. Entonces estás en disminución de condiciones. Pueden aprovecharse de la víctima que ya había bebido o alentarla a beber más de lo que bebe. Si alguien abusó sexualmente de ti cuando estabas ebria o estabas desmayada, esa persona cometió un delito. No importa cuánto hayas bebido, no importa cuántos años tengas, no importa el vestido que tengas puesto, y no importa si bailaste champeta o reggaetón, no tiene nada que ver. Te tienen que respetar. Algunos atacantes también empiezan a utilizar unas drogas conocidas como las famosas drogas de la violación durante la cita. Por eso es tan peligroso cuando sales en grupos de amigos alejarte del grupo, y sobre todo recibir tragos o recibir cervezas que tú no hayas supervisado, porque muchas veces te pueden echar este tipo de cosas. Las drogas pueden causar la pérdida de la memoria, de modo que la víctima no se da ni cuenta de lo que le sucedió. Algunos agresores usan otras drogas como el éxtasis, la marihuana o pastillas con receta como las benzodiazepinas. Puede que le den drogas a una persona que consume por propia voluntad, o pueden drogarla sin su consentimiento. Fíjense, tanto en la persona que la drogan porque ella dice sí, yo quiero, resulta que ella es responsable, ella dice yo soy responsable de lo que me tomo, pero ella no es responsable de lo que pasa después. A ella se le borra el cassette, no se va a dar cuenta de qué le ocurrió, y es allí donde se vuelve vulnerable para ser atacada sexualmente, no por una persona, sino por varias personas, de que le pinten el cuerpo, de que le tomen fotos, de que hagan videos y los cuelguen en las redes sociales, y después la persona termine suicidándose. Esto es una cosa muy delicada, no recibir, ir siempre con amigos y personas responsables. Si vas con alguien, regresas con alguien, y evitar recibir cosas aunque la persona sea muy simpática, y no dejarte culpabilizar por el hecho de que te tomaste unos licores y que tú eres la responsable. No, el responsable fue él o ella, la persona que planeó que tú, al perder el contacto con la realidad, pues te volvieras vulnerable y te volvieras un objeto, ¿sí? Si el abuso sexual puede provocar efectos a la salud a largo plazo. Las personas que sufrieron de violencia sexual o acecho por parte de cualquier persona, o sufrieron violencia física o sexual, o por ejemplo, porque tú puedes recibir abuso sexual de parte de tu misma pareja, porque si te quieren tener relaciones contigo sin tu consentimiento forzada, eso es una violación, así estés casada. Entonces, estas personas que han tenido esta sintomatología generalmente se van a quejar mucho de dolores de cabeza, de dolores en el cuerpo a largo plazo,
de grandes dificultades de conciliar el sueño, de tener sobresaltos y pesadillas, y van a tener muchas veces una salud física y mental deficientes, porque muchos van a recurrir al alcohol y a las sustancias psicoactivas para aliviar esa sensación de vacío y de angustia tan grande que tienen. Otros van a presentar un síndrome de intestino irritable. Todas estas cosas están asociadas a un estrés muy grande que tuvieron que vivir. Si se vivió una vez, bueno, fue terrible, pero imagínense cuando este estrés se prolonga en el tiempo y un niño es violado una y otra y otra y otra vez a través de toda su infancia. ¿Qué va a pasar con ese niño? Y que ni la mamá ni el papá se dieron cuenta. Otros efectos en la salud que hemos visto son cuadros de ansiedad y de estrés graves y miedos, depresión, cuadros depresivos bastante fuertes, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de la imagen corporal, ¿sí? Sobre todo en el caso del trastorno dismórfico corporal, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, tendencia a la autoagresión y tendencia al suicidio, porque aquí se asocian varias cosas. El sentimiento de culpa, yo soy sucia, yo soy mala, yo no valgo la pena, mi cuerpo es una porquería, yo no quiero tener este cuerpo. Empiezo a tener un odio tremendo por lo que soy. Les quiero contar, he tenido pacientes de todo tipo. Tuve una niña que tenía un sobrepeso y ella me decía que ella no quería bajar de peso, que ella sabía cómo hacerlo, pero no quería bajar de peso. Y yo descubrí que el hermanastro detestaba a las personas con sobrepeso. Y cuando ella empezó a ganar peso, el hermanastro dejó de violarla. Entonces muchas buscan estos elementos para poderse proteger. También ocurre con las niñas que desarrollan una anorexia y han tenido antecedentes de abuso sexual en la infancia. Ellas quieren no tener un cuerpo de mujer. Ellas quieren estar pequeñitas, delgaditas y no generar ningún tipo de deseo. Entonces muchos comportamientos, incluso los trastornos de la conducta alimentaria, pueden estar asociados a esas experiencias traumáticas. El abuso sexual en la infancia es un fenómeno desgraciadamente todavía muy invisibilizado, porque se supone que la infancia es feliz, que la familia te protege y que el sexo no existe en esa fase de la vida. Sin embargo, y ahora lo hemos visto con la pandemia, el abuso sexual infantil puede llegar a afectar a un gran grupo de población, incluso un 15 a 20% de la población. Y en sentido estricto hay datos entre el 4 y el 8%, lo que va a suponer un problema social muy importante que afecta a ambos sexos, a todas las razas, a todas las edades, ¿sí? A todas las condiciones. Los menores no son, sin embargo, solo víctimas de las agresiones sexuales, sino que si han aprendido esto, si esto se ha normalizado, si ellos han tenido un equilibrio patológico con este comportamiento, podrían llegar a convertirse en el futuro en posibles agresores. De hecho, casi un 20% de este tipo de delitos está causado por otros menores. Las consecuencias de la victimización a corto plazo son en general devastadoras para el funcionamiento de las personas, sobre todo cuando el agresor es un miembro de la misma familia o cuando se ha producido una violación. Esto genera muchas cosas y muchos cambios a nivel familiar. Hay gente que cierra los ojos, hay gente que lo niega, esto no puede estar pasando en mi familia. Hay gente que culpa al menor, hay gente que tiene dificultades y dependencias con su pareja y son incapaces de dejar a esta pareja, aunque
el niño esté teniendo estas consecuencias. Las consecuencias a largo plazo son bastante inciertas. Si bien hay como cierta correlación entre el abuso sexual que ocurre en la infancia y la aparición de problemas emocionales, problemas de autoestima, problemas de autoimagen o comportamientos sexuales inadecuados en la edad adulta. Cuando hablo de comportamientos sexuales inadecuados, estoy hablando de promiscuidad, estoy hablando de tener varias parejas sexuales, de tener grandes dificultades para respetar mi condición, mi cuerpo, y de pronto me involucro en muchas relaciones sexuales, pero no deja de ser significativo que el 25% de los niños que son abusados sexualmente se convierten ellos mismos en abusadores cuando llegan a ser adultos. Entonces aquí es importante que enfaticemos en los factores amortiguadores, que cuáles son: la familia, una familia amorosa, cuidadosa, observadora, coherente, cohesionada, unas buenas relaciones sociales, el cultivar una adecuada autoestima, una comunicación asertiva en la casa, el tener y sentir que se tiene un apoyo incondicional. Esto va a ayudar mucho a mejorar ese impacto psicológico. Por favor, creámosle a la víctima, no la culpemos, acompañémosla con respeto y con mucha empatía. Ayudémosla a que poco a poco se vaya relacionando de una manera más adecuada con su cuerpo. Y si estamos frente a un trastorno severo de ansiedad, un trastorno donde veamos que el individuo empieza a hacer autoagresiones o que empieza a presentar depresiones, que se empieza a aislar, que no quiere salir, que se pone ropa horrible, que no se arregla, ojo, en este momento tenemos que buscar ayuda profesional. La imagen corporal es un constructo multidimensional, como yo les había dicho y les seguiré diciendo, y tiene componentes mentales, o sea, cognitivos, afectivos, o sea, emocionales, lo que yo siento sobre mi cuerpo, lo que yo pienso acerca de mi cuerpo, y perceptivos, lo que yo percibo de mí misma. Los supervivientes de abuso sexual infantil informan una alteración sobre todo de dos componentes: el cognitivo, o sea, lo que piensan acerca de su cuerpo, y el afectivo, lo que sienten con respecto a su cuerpo. Soy muy feo, soy horrible, soy asqueroso, soy un monstruo, soy un engendro, no merezco vivir. Estos componentes de la imagen corporal están afectados, el cognitivo y el afectivo, pero parece que no hay un gran compromiso del componente perceptivo. Pero no estamos hablando que esto sea siempre así, porque hay personas, he visto pacientes que tienen alterados los tres componentes, sobre todo pacientes que ya tienen un diagnóstico de, por ejemplo, trastorno dismórfico corporal, que quieren cambiarse el cuerpo continuamente, de vigorexia, o pacientes que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, ya sea una anorexia, una bulimia, un trastorno de atracones. Los resultados muestran por primera vez que el componente conductual, o sea, la conducta que yo tengo, que tiene que ver con mi imagen corporal, está muy alterada en pacientes que han desarrollado un trastorno de estrés postraumático. Esto es muy importante, además de ese componente cognitivo afectivo. Es decir, las personas con un trastorno de estrés postraumático van a ir a tener más comportamientos ritualísticos, más comportamientos obsesivos con respecto a su cuerpo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque se ve que es mucho más delicado y necesita una intervención mucho más completa.
Se debe evaluar siempre los tratamientos que se hacen sobre la imagen corporal en estos pacientes que tienen trastorno de estrés postraumático, porque muchas veces nos fijamos en los otros síntomas, ¿no? En el síntoma del flashback, en el síntoma de la ansiedad extrema que tengo, como la anestesia emocional, como estos comportamientos que me alejan del contexto vital absorbente que tiene, por ejemplo, el tema del bienestar, y estoy muy perdido. Estos pacientes necesitan una ayuda muy especial. En cuanto al abuso sexual infantil, se pueden disparar muchas patologías relacionadas con el cuerpo y puede coincidir con la presencia de síntomas disociativos, que el paciente se pierde. Es como que se pierde lapsos de tiempo y como que no da cuenta de algunas circunstancias cuando hay historias de abuso sexual. Los cambios internos en la imagen corporal pueden ser la base de estos problemas corporales y a menudo se remontan a la forma en que los niños entienden ese abuso sexual. Técnicas que permiten, por ejemplo, la comunicación y la resolución del material que ellos tienen metiditos en su cabeza va a ayudarles a ser conscientes de lo que les ocurrió, y esto va a permitir que ellos puedan tener contacto con una realidad que a veces tratan de borrar. Entonces es muy importante este tema, ¿no? Se ha sugerido que existe un vínculo entre el abuso sexual y el autodesprecio corporal en las mujeres con trastornos alimentarios. La naturaleza de cualquier tipo de abuso es muy importante y hay que ser muy estudiada, en particular en aquellas mujeres que han informado un abuso donde se asocia este abuso a que posteriormente tienen una percepción muy distorsionada de su cuerpo, sobre todo sobreestimando el tamaño de dicho cuerpo. Recordemos que los trastornos alimentarios, sobre todo anorexia y bulimia, se asocian con una distorsión importante de la imagen corporal. ¿Qué quiere decir eso? Las personas tienen un cuerpo, se ven en el espejo, las demás personas las vemos como se ven en el espejo, pero ellas se ven distorsionadas frente al espejo, se ven mucho más grandes de lo que son, se ven gordas, se ven horribles y esto les genera muchísima ansiedad. Entonces, los indicadores de estigmatización específicos del abuso, pues, ¿qué son qué? La vergüenza, la culpa, el secreto. Más que esas atribuciones generales que de pronto la gente puede hablar acerca de esto, explican que los jóvenes con antecedentes de este abuso sexual experimenten bastantes síntomas en los cuales tienen una deficiente percepción de ellos mismos. Entonces se descubre que si hay una estigmatización específica dentro del abuso, si hay una revictimización, si hay burlas además, si el ambiente familiar es caótico, si a ese niño además le dicen es que usted es un torpe, usted es un callado, usted no sirve para nada, usted por qué no habla, usted por qué se orina en la cama, usted por qué es tan cochino, usted por qué no come, todos esos elementos se van uniendo, y además del impacto que tiene el hecho de que alguien ha abusado, que ha utilizado tu cuerpo como si fuera un objeto, que te ha denigrado. Además de eso, tienes esa otra carga que viene muchas veces acompañando a las respuestas normales que una persona podría tener después de haber tenido un abuso sexual. Mucho cuidado, porque entonces al estigmatizar a los individuos, al atacarlos, al burlarse de ellos, pues estarían empeorando terriblemente todo lo que tiene que ver con su imagen corporal, que, como les recuerdo, tiene que ver
como cómo nos percibimos, qué sentimos con respecto a nuestro cuerpo, qué pensamos con respecto a nuestro cuerpo y cómo nos movemos y cuáles son nuestros límites. Y hablando de límites, podemos ver que hay una patología que es un trastorno de personalidad limítrofe, y en el trastorno de personalidad limítrofe se ha visto que en muchas oportunidades se ha presentado en estas pacientes, cuando están pequeñas, ha habido antecedentes de abuso sexual, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque esto se asocia bastante a estos síntomas de no sentirse identificadas, a sentir que no forman parte de algo, a sentir unos límites muy difusos, y empeora estos cuadros y hace que tenga una vida muy caótica, de odios, de amores, de dificultades a diverso nivel. Los síntomas depresivos, por ejemplo, son muy importantes porque pueden acompañar al abuso sexual, y esto puede acompañar a una disminución de la imagen corporal y de la autoestima. Si tenemos, por ejemplo, síntomas depresivos, un trastorno de estrés postraumático y la ideación suicida, esto, créanme, que es bastante frecuente en algunos pacientes que han sido sometidos a abuso sexual. Pacientes que literalmente se suicidan después de todo esto porque no son capaces de soportarlo. Además, la autoculpa, la vergüenza, el hecho de ser expuestos a todo el mundo, que todo el mundo hable de uno, y las estrategias de afrontamiento, que muchas veces no son las más adaptativas, van a predecir que el paciente tenga un peor curso de la enfermedad y desarrolle un trastorno de estrés postraumático muy incapacitante. Entonces, las intervenciones diseñadas para los adolescentes víctimas debían tener en cuenta las consecuencias psicológicas, y estas consecuencias psicológicas han sido agrupadas en 5 categorías. Entonces, primero sería problemas emocionales, los problemas en la relación con las demás personas, irritabilidad, rabia, indiferencia, encerrarme en mí mismo, autoagresión. Problemas funcionales, que no funciono en el colegio, que me aíslo, que no soy capaz de tener amigos. Problemas de adaptación a los cambios, a la vida, a las cosas que se nos van dando. Y problemas sexuales. Los efectos de esta experiencia adversa llegan a ser terribles, ya que se trata de una vivencia que va a dejar unas huellas psíquicas por mucho tiempo, a veces permanentes, y estos efectos pueden aparecer a corto o a largo plazo. Dentro de los síntomas que van a presentar estos pacientes que han sido abusados sexualmente en la niñez, pueden ser en la adultez ansiedad, depresión, sentimientos de culpa, desvalorización de su cuerpo, una imagen corporal negativa, hipersensibilidad, sensación de amenaza, de que los otros me quieren hacer daño, conductas autodestructivas, vergüenza, episodios disociativos, compulsividad por tratar de quitarme esa sensación de dolor. Y muchas personas, por ejemplo, se cortan intentando sentir, porque dentro de por ejemplo, trauma muy severo, un trastorno de estrés postraumático, pierden esa capacidad de sentir, y solo el dolor los trae nuevamente como a sentirse vivos. Y eso es tremendamente doloroso, ¿no? También esa necesidad de aceptación de los otros, se vuelven dependientes, esa necesidad de perfección. Es más, miles de cosas. Y en determinados adultos, pues vamos a observar que ellos van a llegarte con baja autoestima, con pérdida de su integridad física, psicológica o biológica. Y en los casos más graves vas a encontrar ideación de suicidio o tener conductas que ponen en peligro su integridad física. Es decir, no se cuidan, son autolesivos, tienen la sensación de tener el cuerpo sucio, dañado, puerco. Entonces no tienen un buen autocuidado. Se ven horribles en el espejo,
tienen abuso de sustancias psicoactivas, trastornos de ansiedad y muchas veces pérdida de la realidad. Entonces, fíjense la cantidad de síntomas, una constelación bastante grande, ¿no? Sobre lo que percibo, lo que siento, lo que pienso de mí. Se va a volver el centro de la vida de estas personas y va a generar muchísimo dolor. Por eso tenemos que proteger mucho a nuestros hijos y tratar a los pacientes que han tenido este tipo de situaciones. Los efectos del abuso corporal, del abuso sexual en la imagen corporal, en la autoimagen y la actividad sexual de las mujeres es bastante claro, porque las víctimas de abuso sexual muestran menos mantenimiento en la protección y en el cuidado del cuerpo. Se dejan engordar, son sedentarias, muchas de ellas. Además, hay un mayor daño a la sensibilidad y el control del cuerpo que las víctimas que no tienen pues un abuso sexual. Además, al comparar las víctimas de abuso sexual con las víctimas de abuso físico, los estudios que nos muestran revelan que solo las víctimas de abuso sexual informan sobre aberraciones, daños o distorsiones en la imagen corporal. Por lo tanto, podemos concluir que el abuso sexual y físico deben abordarse de manera cuidadosa porque cada uno tiene efectos diferenciados en las actitudes corporales de la víctima. ¿Sí? Esto es muy importante. Si bien el abuso físico y el abuso sexual producen alteraciones en la autoestima, también producen alteraciones en la autoimagen, pero es precisamente el abuso sexual el que tiene esa connotación de sentir que su cuerpo es aberrante, que su cuerpo es una porquería, de un autodesprecio hasta el cuerpo, como una pérdida de autocuidado y un deseo de destruirlo, de silenciarlo, de evitar que se exprese, y eso es tremendamente triste. Entonces se dice que los hallazgos sugieren que la edad, el momento del abuso, la continuidad, el tiempo en que es abusado, se va a asociar a pues, diversos tipos de psicopatología alimentaria, de trastorno dismórfico corporal. Las pacientes que habían sido abusadas sexualmente reportaron mucha más insatisfacción corporal, mucha más timidez, mucha más docilidad, mucho menos satisfacción consigo mismas y en sus relaciones, y menos comodidad de tener relaciones sexuales con las luces encendidas y de desvestirse frente a la pareja sexual, que aquellas que no habían sido abusadas sexualmente. Y aquí hay un tema muy curioso que mis pacientes me preguntan: doctora, pero es que qué curioso, a mí me violaron cuando era pequeña y después me violó un novio, después me violó otro. ¿Qué pasa? ¿Por qué me está pasando esto? Porque muchas de ellas, al no tener un buen autocuidado, al tener ese desprecio hacia su cuerpo, pueden cometer el error de encontrar prácticamente depredadores sexuales que van a confirmar que son personas que no valen la pena, y eso es una cosa delicada que hay que trabajar en la terapia. Las consecuencias adicionales del abuso sexual incluyen la falta de control sobre el cuerpo, incluyen los trastornos alimentarios y en algunas ocasiones, solo en algunas, alguna confusión con la identidad sexual. Las mujeres que habían sido abusadas sexualmente tienen menos probabilidad de usar anticonceptivos con regularidad que aquellas sin antecedentes. O sea, se cuidan mucho más las personas que no han tenido abuso sexual. Entonces, estos elementos que les doy, espero que les sean de utilidad. Sabemos que las alteraciones de nuestro cuerpo, de nuestra imagen corporal, ocurren junto a la depresión, ocurren con los trastornos de la conducta alimentaria, ocurren con los trastornos dismórficos corporales y también ocurren con el trastorno limítrofe de la personalidad. Aquí esto es importante. Los
trastornos de limítrofes de la personalidad reportan problemas de peso. Cuando se fijan mucho en el peso, hay una asociación muy grande entre un trastorno como anorexia o como bulimia y un trastorno limítrofe de la personalidad. Casi siempre están juntos, al igual que la depresión, ¿no? O sea, la depresión acompaña a todos los trastornos de la imagen corporal. El tratamiento, pues hay diferentes formas de intervención. La intervención a nivel grupal, donde se ayuda a los niños, por ejemplo, a superar el evento traumático, dando beneficios en su autoestima, mejorando, disminuyendo la estigmatización, mejorando las relaciones humanas, mejorando la autoconfianza, en la manera como se relacionan con los otros. El identificarse con otro niño que también ha vivido la misma situación puede ser de mucha utilidad. Ayuda a promover la cohesión, la intimidad entre los miembros que han tenido esta situación, y se comparte un espacio muy bueno para poder hablar de estos temas sin ser enjuiciados, porque guardar el secreto empeora. Hablar de él es muy sanador. Una nueva forma de relacionarse con el cuerpo se debe tratar de instaurar en las terapias a través de técnicas de movimiento corporal, técnicas de habilidades sociales, que tienen que ver técnicas de asertividad, del reconocimiento del cuerpo como algo valioso. También se están utilizando dentro de la terapia cognitivo-comportamental todas estas herramientas maravillosas que trae el mindfulness, para que el individuo entre y se dé cuenta de que existe pueda tener ese equilibrio, esa tranquilidad al estar en el momento presente y no juzgar sus pensamientos. Puede ser muy tranquilizador y les puede ayudar a manejar el estrés. También se han empleado juegos de roles en que muchas veces los niños se enjuician teóricamente al agresor, le dan un castigo, y este tipo de elementos puede ayudarles cantidades a salir de esto. Otro elemento fundamental es a través de la lectura y de la escritura. El hecho de expresar las emociones, si lo hacemos escrito, si lo hacemos a través del dibujo, si lo hacemos a través de una conversación con una persona que podamos sentir que es de mucha confianza, que no te va a evaluar, que no te va a dañar, puede ser una buena estrategia. En fin, existen muchas estrategias. El caso es que si nosotros tenemos la posibilidad de reconocer a tiempo esto que ha pasado, lo más importante es quitar el estigma, quitar el secreto, buscar ayuda profesional, reconocerle a ese chiquito la valentía de haber contado lo sucedido, trabajar las cosas del pasado, reiterándole al menor que esto va a cambiar en la medida de que él exprese sus emociones, y que no tiene que estar marcado en el presente ni en el futuro por esa experiencia que vivió. Sentir que tienen ustedes como papás o familia pues unos aliados. El abuso tiene que ser tratado como un evento de su vida, el cual no tiene que vivirlo ni cargarlo para toda la vida. Es un evento más. Las técnicas que se utilicen deben ser un medio reparador y sanador para su bienestar. La resignificación de ese evento terrible, con finalidad de quitarle a los niños esa responsabilidad del hecho, puede ayudarles a disminuir la culpa que sienten, la vergüenza, el asco que sienten por su cuerpo, y se deja claro que son que esos actos no tienen que ver con ellos, que la culpa no es de ellos sino del abusador. Ocupar espacios adecuados con suficiente ventilación y amplitud para que el niño se sienta despejado, pueda gritar, correr, pintar, expresar todo esto que está viviendo. En otras palabras, el espacio no debe ser un limitante para que el niño se explaye, para que el niño manifieste y dé los elementos de esas experiencias que tuvo que vivir. Así nosotros los terapeutas podremos brindarle la mejor atención. La meta a alcanzar es que el niño logre en un momento dado superar, resignificar el evento,
al tener un desenvolvimiento más pleno y más seguro de sí mismo. Y otra cosa fundamental, reconciliarse con su cuerpo, ver que su cuerpo es un elemento maravilloso para trascender, para llegar a diferentes lugares, para desarrollar muchos proyectos. La terapia de juego también puede ser muy útil. Se hace inicialmente en la valoración, pero después se pueden hacer diversos juegos. Se puede utilizar el dibujo, las representaciones de teatro, escribir las cosas, hablarlo en un contexto seguro, tener a su familia de manera incondicional y que genere credibilidad. ¿Por qué enfaticé tanto en los niños? Porque muchas veces los más vulnerables son los chiquitos. Y si nosotros sabemos tratar esto desde temprana edad, podemos evitar tener muchos pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, con problemas con su imagen corporal. Sí, la imagen corporal se distorsiona, se altera su parte cognitiva, se altera su parte emocional y su parte de conducta. Entonces, si hemos tenido esa experiencia de un abuso sexual, es importante que busquemos la ayuda de un profesional empático que te ayude a resignificar lo que viviste y que no aparezca una revictimización. Muchas gracias. Este fue un larguísimo expreso, pero creo que valía la pena hablar de él y es un anexo a mi conferencia. No se olviden, nos reuniremos el próximo 22 de mayo a hablar de importa más gustarme que gustar. Y recuerden que la imagen corporal también se relaciona con el abuso físico y el abuso sexual. Por una mejor niñez, por un mejor trato a la mujer y por una situación donde prime más nuestro pensamiento, nuestro conocimiento a los prejuicios, al estigma, a la burla y al desconocimiento de que esto es un evento que debemos manejarlo todos. Y de hecho, mucho más nosotros los que trabajamos en el área de la salud mental. Muchas gracias, no te olvides suscribirte, darme like y espero verte la próxima semana. Hasta luego.